Soy Edith y escuchando el sermón me sentí muy desafiada, sobre todo por las palabras que dejó Nico respecto de la arrogancia, la necedad y la injusticia que nacen de poner nuestra confianza en otras cosas, en cosas del mundo que no son de Dios, en el trabajo, en el dinero o en como tus propias habilidades, pensando que tus propias habilidades son tuyas y que no son de Dios. Y como el someterse a Dios nos daría más paz, más tranquilidad para vivir. Así que ese es mi desafío, observar en quién estoy poniendo mi confianza, en qué estoy poniendo mi confianza para vivir con mayor armonía en mi corazón. Eso. Saludos para todos. Hola, mi nombre es Gustavo y le doy gracias al Señor por su palabra, especialmente por la palabra de Santiago, que me ha bendecido tanto y me ha desafiado también. Yo creo que a ninguna persona va a dejarle indiferente cuando le dicen cómo tienen que tratar sus finanzas o le meten la mano al bolsillo, más todavía cuando lo hace la palabra del Señor, que es tan efectiva. En mi caso particular, me siento tremendamente desafiado a pedirle al Señor que me ayude siempre a examinar mi corazón a la luz de su palabra, para que las finanzas nunca ocupen el lugar que merece Dios y que no se transforme en un ídolo en mi vida. Y también pedirle al Señor que me dé la valentía para ser obediente, ser sincero con Él y siempre colocarlo en primer lugar y ser generoso, que los bienes nunca estén por sobre mi amor al Señor y que la generosidad sea práctica y se haga visible en mi entorno. Así que yo creo que en eso me desafía muchísimo la palabra de este día domingo con la exhortación de Santiago. Hola, soy Melanie y el sermón me desafía a ser sabia en el uso de los recursos que Dios me ha provisto, a no ser arrogante, necia, sino que a ser sabia en el uso de ellos para que esos recursos que Dios me provee a mí también puedan alcanzar a otros y ser de bendición para otros. Hacerlo de una manera justa, sabia y amorosa también. En eso me ha desafiado hoy. Hola querida Iglesia Puente, ¿cómo están amigos? Bienvenidos de nuevo a otro domingo más juntos en este formato que ya estamos disfrutando y espero que les esté sirviendo. Soy el pastor de la Iglesia Puente, Nicolás Fuentes. Si es que acaso aún no nos conocemos, bienvenido a lo que es la Iglesia Puente en un momento virtual. Si acaso estás por primera vez con nosotros o lleva muy poquito tiempo o llegaste a la iglesia solamente en este tiempo virtual, bienvenido a esta instancia donde estamos tratando de compartir el tiempo de el pasaje bíblico que enseñamos, el mensaje de la serie de sermones que tenemos habitualmente en nuestra iglesia. Así que bienvenido si estás por primera vez o hace muy poquito, siéntete en casa con nosotros acá, por lo menos de manera virtual. Y bienvenido a todos los que son también habituales de la iglesia, todos los que están conectando, todos aquellos que están chateando, que están mandando mensajitos, que están poniendo sus comentarios. Gracias por estar ahí conectados otro domingo más. Es bueno tenerlo, es bueno poder por lo menos tener esta interacción y poder crecer juntos a pesar de la distancia en la palabra de Dios. Gracias por estar perseverando en las conexiones en la semana, los domingos también, y estar ahí compartiendo. Si crees que estas cosas les sirve a alguien, la palabra de Dios obviamente le sirve a todo el mundo, pero si crees que este formato le puede ayudar a alguien, por favor compártelo, siéntete libre de usar estos recursos o también los recursos, por ejemplo, como el material de niños que tan lindo está funcionando, tan bien está quedando.
para servir mejor también a nuestros niños en este tiempo donde queremos que también conozcan más a Jesús, crezcan en sus vidas. Así que por favor, disfruta el material, úsalo, compártelo si acaso crees que puede ser de beneficio para otras personas, ¿ya? Así que bienvenido, esta es la Iglesia Puente. Vamos a meternos a nuestra serie en la cual hemos estado ya, y hoy día hay sentimientos encontrados porque hoy día estamos terminando la serie Santiago. Así que es como que no quiero dejar al pastor Santiago, pero también vamos a ir a meternos a otra serie que va a comenzar el próximo domingo. Ya les voy a avisar cuál es. Pero hoy día tenemos que despedir a Santiago de todo lo que nos ha compartido, de todo lo que nos ha desafiado durante este tiempo que ha sido gigantesco. Así que hoy día vamos teniendo la última sección para que tengas tu Biblia a mano, como siempre, quizás cafecito, un tecito ahí para compartir en esta mañana, o aplicación de celular. Así que todo lo que tenga a disposición para poder profundizar en la palabra, para que puedas leer con nosotros, bienvenido sea. Si no, vamos a proyectar ahí en la pantalla también el pasaje que voy a leer, y luego de eso voy a orar y vamos a meternos inmediatamente para cerrar esta serie de Santiago, despedir al pastor Santiago, que tanto nos ha pastoreado, que tanto nos ha desafiado y animado en este tiempo. Así que hoy día vamos a estar viendo Santiago 5, del verso 13 al verso 20. Son los últimos versos del libro de Santiago. Así que por favor abre tu Biblia ahí, celular, o tal vez va a mirar la pantalla y seguir la lectura con nosotros. Yo voy a estar leyendo en la traducción NBI, Nueva Versión Internacional, que es la que solemos usar en la iglesia, así que si tiene otra no hay problema, sirve igual. Voy a leer entonces Santiago 5, del verso 13 al verso 20, y luego de eso voy a orar y vamos a comenzar. ¿Parece? Así que por favor, sigue conmigo la lectura, que dice lo siguiente. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte, y cubrirá muchísimos pecados. Esta es la palabra del Señor, queridos amigos. Vamos a orar juntos y vamos a comenzar y meternos de lleno a lo que es la última sección de nuestra serie de Santiago, ¿vale? Vamos a orar, acompáñame por favor con eso. Padre, gracias por este tiempo en el cual podemos conversar, profundizar en tu palabra, crecer juntos como iglesia, incluso de manera virtual. Te pido que nos des mucha concentración ahora en este espacio en donde cada uno de nosotros está en sus casas, donde cada uno de nosotros tiene diferentes distractores. Todo está a mano para que perdamos de vista este tiempo contigo, Señor, en tu palabra. Pero te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé mucha concentración y nos dé una alta expectativa de tu palabra, Señor, de manera que seamos desafiados, animados y transformados más en nuestros corazones. Así que, Padre, encomiendo en tus manos todo lo que voy a decir, para que seas tú obrando en la vida incluso de aquellos que están al otro lado de la pantalla escuchando esta mañana, que incluso están considerando tal vez a Jesús, o que quizás no están muy conectados con Jesús. Señor, incluso a todos esos que están al otro lado, te pido que tú obres en sus corazones esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, bueno, como les estaba recién mencionando, estamos cerrando nuestra serie de Santiago, que nos ha llevado a conocer una nueva vida, o quizás una nueva fe, la fe genuina. ¿Cómo se ve esta verdadera fe? Ese ha sido el tema de Santiago vez tras vez. Así que ha sido extremadamente desafiante. Y la fe genuina que Santiago nos ha mostrado es una que vive sobre los parámetros de Dios, si pudiéramos resumirlo de alguna manera, y que son completamente diferentes a nuestros propios parámetros, a los parámetros de este mundo, como dijo Santiago también. Los parámetros de Dios son completamente diferentes a los parámetros a los cuales estamos acostumbrados a vivir. Su voluntad, la manera en la cual Dios quiere que los cristianos vivamos en este mundo, es completamente diferente a lo que quizás sabemos o el mundo nos ha informado.
Y Santiago nos ha dicho, la fe genuina es una fe en progreso, no perfecta, no es perfección, es progreso, es avance desde una vida donde empezamos a conocer y vamos creciendo en madurez, ¿vale? Entonces no nos está diciendo que si no hacemos algo, si no vivimos de cierta manera no somos perfectos, nos está diciendo que vamos a vivir una vida de progresión, de crecimiento y madurez. Pero tiene que haber un fruto, nos ha dicho Santiago, si acaso conocemos al Dios verdadero. Debería haber un fruto, debería haber una acción. Y cada semana vimos que no somos lo que Dios quiere aún, o estamos en proceso de ser lo que Dios quiere. Y lo ha mostrado de diferentes maneras. Vimos durante toda nuestra carta a Santiago, y esto es una breve introducción, vimos que la fe genuina se ve de manera activa, no muerta, ¿se acuerdan? Vimos que la fe se ve de manera humilde y no orgullosa. Vimos también que la fe se ve de manera sabia y no necia, que ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Vimos que la verdadera fe, bendice con palabras en vez de destruir con las palabras. Vimos también que la verdadera fe, persevera en lugar de ceder ante la tentación. Le dice que no a la tentación, que no al pecado, antes de ceder ante el ofrecimiento del pecado. Y que la verdadera fe da fruto, en vez de seguir igual, de no haber un cambio. La verdadera fe, hay fruto genuino, evidente. Todo esto Santiago nos ha ido comparando, sección tras sección, cómo se ve la verdadera fe frente a la falsa fe. Y por último, para cerrar su carta, Santiago nos va a animar a vivir una fe que ora en toda área de la vida. Una verdadera fe, una fe genuina, ora en toda área de su vida. Eso es lo que hoy día nos va a estar diciendo. Toda esta dinámica de vivir bajo los parámetros de Dios, bajo su sabiduría y que se haga su voluntad en mi vida, en la práctica, va a requerir de una vida de oración. Eso es lo que Santiago nos va a decir hoy día. No es posible generar este nuevo cambio, esta nueva vida, esta nueva fe. No es posible generarla por nuestras propias fuerzas, ni dinámicas, ni estrategias, ni técnicas, sino únicamente en oración al Dios que puede generar el cambio en nuestras propias vidas. Y hablar de oración probablemente no tenga nada nuevo en la vida de la iglesia. Si acaso eres cristiano, eres de nuestra iglesia, no tiene nada nuevo quizás hablar de oración, porque estamos acostumbrados a hablar de oración. Nos estamos siempre animando a orar, sobre todo en un tiempo en el cual estamos hoy día. Como que tenemos esta tendencia, necesitamos orar más. La pandemia nos ha estado llevando a estar más sensibles y a estar mucho más pendiente de otros en oración. Por lo tanto, hablar de oración quizás no se te haga tan nuevo, como, ¿qué más vamos a aprender de la oración? Y quizás cuando hablamos de oración también puedes estar pensando que te vamos a decir cómo tienes que orar, tienes que tener devocionales, tienes que orar más, etcétera, etcétera. Y eso ya, decirte eso ya puede ser desanimante, si acaso eres cristiano. Porque cuando hablamos de oración, muy pocos cristianos quedamos en pie como ejemplos de vida de oración. Partiendo por el pastor de la iglesia Puente. Soy el peor ejemplo de la mejor vida de oración. Alguien que lucha, que tiene que hacerle un hábito en su vida, que es un tema, el tema de la oración. Por lo tanto, muy pocos cristianos quedamos en pie cuando hablamos de una buena vida de oración. Probablemente muchos pueden decir, no califico ahí. Y de hecho, sabemos que la oración es uno de los aspectos más importantes de la vida cristiana, pero uno de los aspectos más rezagados en la vida cristiana. Es decir, si eres como yo, lo más probable es que la oración queda rezagada para el momento del día cuando tengo tiempo, cuando alcanzo a orar, cuando me acuerdo de orar, cuando hay alguna emergencia. Pueden ser esa tu dinámica, si acaso eres como yo. Queda rezagado. Lo más importante que sabemos de la vida cristiana queda rezagado al último momento de la vida cristiana. Y no es que Santiago haya dejado para el final el tema de la oración, porque ahora se acordó de que había que hablar de la oración antes de cerrar la carta, voy a ponerle que hay que orar ahí para que se vea como cristiano. Santiago cierra la carta con el tema de la oración porque probablemente lo que más recuerdes de todo lo que dijo sea lo último que va a mencionar ahora, el tema de la oración. Y de hecho, Santiago no es que ahora se está acordando, nos mencionó, nos recordó durante varios momentos durante la carta a orar. Y no sé si lo notaste, pero mira, capítulo 1, versos 5 y 6 nos dijo:
Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Ahí está la oración. Y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Verso 6. Pero que pida, ahí está la oración de nuevo, con fe, sin dudar, porque quien duda es como la ola del mar agitada y llevada de un lado para otro por el viento. Capítulo 4, versos 2 y 3. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Dando cuenta, Santiago nos fue dando pistas en el camino de la oración. Y cada vez que habló de la oración, lo mencionó en un sentido negativo. No saben pedir, no saben orar. Y cuando piden, piden mal porque están pidiendo en otro sentido. ¿Te dando cuenta? Más encima habló de manera negativa de la oración. Y como no entendemos el tema de la oración, no pedimos bien. Ahora va a terminar Santiago diciéndonos cómo entender el tema de la oración en todos los aspectos de nuestra vida cristiana. Y ese es su gran desafío. Quiere que nuestro entendimiento acerca de la oración crezca y se engrandezca en nuestra mente, si acaso tenemos una pequeña idea de lo que es la oración. Y va a darnos 3 áreas para pedir bien en oración. Después de que nos dijo no piden bien, no piden bien, no piden, 3 áreas hoy día para pedir bien en oración. ¿Cuáles son esas 3 áreas? Pon mucha atención. La oración en toda situación, la oración en toda relación y la oración en toda la misión. Esas son las 3 áreas. Súper facilita, ¿no es cierto? Casi que una rima para que no se te olvide. La oración en toda situación, en toda relación y en toda la misión. Déjame explicarte el primer punto y por qué digo que la oración es para toda situación. Estoy diciendo eso en los primeros versos ahí del 13 al 15 porque Santiago menciona todos los aspectos y los momentos que atravesamos en nuestra vida, cristiana o no cristiana. Mira los versos 13 al 15, ahí lo dice. Está afligido, entre paréntesis, sufriendo, ese afligido puede ser sufriendo. ¿Alguno de ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Otra manera de orar. Verso 14. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. ¿Te diste cuenta todos los aspectos de la vida en general, cristiana o no cristiana, que Santiago está mencionando? Sufrimiento, alegría, enfermedad, pecado. No solo en algunas instancias oramos, dice Santiago. La verdadera fe no hace compartimientos en su vida, como la oración no es solo para el tiempo en la mañana, no es solo para bendecir el almuerzo, no es solo para decir una frase antes de dormirme y no es solo para alguna emergencia la oración. Es para todo aspecto y situación de nuestra vida cristiana. La oración es parte vital de la vida del cristiano, es integral y allá nos quiere llevar Santiago. Y porque la vida está compuesta de diversas situaciones, complejas, sencillas, dolorosas, alegres, tristes, etc. La vida está compuesta de diversas situaciones y para cada situación, dice Santiago, oración, oración, oración. Y esa oración es una invitación de Santiago para que en cada área de nuestra vida podamos establecer esta relación con Dios. Que no haya un aspecto de nuestra vida en la cual está desconectada de Dios. La oración es la manera en la cual nos relacionamos con Él. Y si hay alguna área en la cual no estamos yendo en oración o disfrutando una vida de oración, en algún área de nuestra vida quiere decir que hay algún área de nuestra vida desconectada de Dios. Y eso es lo que Santiago quiere evitar y decirnos la oración en cada situación. Santiago no está dando una única manera de orar. Aquí la técnica de orar, de pie, de rodilla, con ojo abierto, con ojo cerrado, en silencio, con ruido, en el auto, en la pieza. No está dando una técnica de oración, sino que está mostrando los diferentes aspectos de la vida en los cuales tenemos una relación con Dios a través de la oración y cuánto lo necesitamos también. Es la manera en la cual evidenciamos que necesitamos a Dios obrando en cada aspecto de nuestra vida. Eso es lo que está diciendo Santiago. En cada área de nuestra vida necesitamos relacionarnos con Dios y conectar esa área con Dios en oración. Como dice Tim Keller, que tiene un tremendo libro acerca de la oración, dice, cuando oramos, tratamos a Dios como Dios. Es decir, el no orar es un reflejo de que Dios no es tan Dios como creo que es. Así se entiende. El no orar
refleja que hay áreas de nuestra vida donde no creo que Dios sea Dios sobre esa área. Hay aspectos de mi vida que no necesito a Dios. Entonces, cuando no oramos, no estamos tratando a Dios como quien es realmente. Por eso Santiago nos está invitando a considerar los aspectos de nuestra vida en general, en los cuales necesitamos a Dios en oración. ¿Estás sufriendo hoy día? ¿De alguna u otra manera? ¿Estás sufriendo hoy? ¿Estás afligido hoy día? Física, emocional, psicológica o espiritualmente. ¿Estás sufriendo tú hoy día? Te lo pregunto a ti, al otro lado de la pantalla. ¿Estás sufriendo hoy día de alguna manera? Dice Santiago que ore. Ven a Dios en oración en medio de tu aflicción. No es el momento de arrancar de Dios cuando hay una situación compleja. Es el momento para venir a Dios en oración, buscarlo a Él y conectarlo en tu situación difícil. ¿Vale? ¿Hay algo por lo cual dar gracias en tu vida? Como dice Santiago. ¿Hay alguien de buen ánimo? Que dé gracias, dijo, ¿no es cierto? ¿Hay algo por lo cual dar gracias en tu vida hoy día? ¿Dios ha respondido a alguna oración quizá en tu vida últimamente? ¿Has visto a Dios obrando en tu vida últimamente para poder dar gracias? ¿O en la vida de otro de tus cercanos? Buena pregunta para que evalúe esta mañana si acaso hay algo por lo cual dar gracias a Dios hoy día en oración. ¿Hay alguna enfermedad específica para ti que está al otro lado de la pantalla? ¿Estás sufriendo alguna enfermedad puntual específica? Y como decía al principio, este es un tiempo en el cual hemos sentido que necesitamos orar más porque hemos visto la enfermedad rondar alrededor nuestro, cada vez más cercanos, conocidos, amigos, familiares, con coronavirus. Más hemos sentido esta necesidad de orar. Necesito orar más, necesito pedir y enviamos motivo de oración, oren por este, por este. ¿Hay alguien o tú mismo que está con alguna enfermedad específica? Santiago está animando. Oren. Vayan en oración a pedir al Dios que puede sanar. ¿Hay alguna situación pecaminosa en tu vida que no está bajo los parámetros de Dios? A eso me refiero con alguna situación pecaminosa. Por lo cual arrepentirse en oración. Eso es lo que dice Santiago en el verso 15, ¿no es cierto? Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. ¿Hay algún pecado, alguna área puntual en la cual no estás siendo gobernado por Dios y que necesitas arrepentirte en oración? Una buena pregunta de Santiago para ti esta mañana. Quizás va a tener que volver en oración y tener un tiempo de arrepentimiento tal vez. Déjame dejar claro lo siguiente. Dios promete sanar, según estos versos de Santiago, principalmente del problema más grave que tenemos y que podemos enfrentar. Es decir, el pecado, el rechazo a Dios, nuestro problema interno de vivir independiente de Dios. Dios, si hay una oración que Dios siempre va a responder de manera positiva, es cuando le pedimos perdón por nuestro rechazo, por nuestro pecado, por dejarlo fuera de nuestra vida. Dios siempre va a perdonar. Dios se deleita en perdonar, en que personas se vuelvan a Él y se arrepientan y reconozcan que han vivido lejos de Él. Dios siempre va a perdonar esa oración sincera y genuina. Siempre lo va a hacer. No siempre va a sanar físicamente. Puede sanar, como también puede ser su voluntad no sanar a alguien. Y eso tenemos que tenerlo claro. O no siempre va a cambiar nuestras circunstancias difíciles en las cuales estamos viviendo. Pero siempre va a cambiarte a ti. Siempre va a querer cambiarte. Siempre va a querer hacerte una persona nueva que se parece más a Cristo al otro lado. Siempre. Y eso tenemos que tenerlo claro. Quizás tienes esta visión de la oración muy pequeña, como para usarla en ciertas ocasiones, donde nosotros no podemos intervenir, entonces bueno, necesitamos que Dios haga algo milagroso, etc. Solo para algunas áreas de tu vida, pero no para otras, no en toda área de mi vida. Y la invitación hoy día es a tener una visión mucho más grande acerca de la oración, mucho más incrementada de cómo la oración es parte integral de la vida del creyente, del cristiano genuino. Mayor entendimiento de la oración, mayor impacto va a tener en ti la misma oración. Como dice John Piper, la oración es el walkie-talkie de un soldado, ¿cierto? Que te mantiene en comunicación con el capitán constantemente en medio de la guerra. Eso es la oración, como este walkie-talkie,
intercomunicadores que te mantienen en contacto con el capitán. Cuando entendemos que estamos viviendo justamente en un mundo quebrado, dañado por el pecado, con vidas afectadas por la influencia del pecado, en un contexto hostil, enfrentando a un enemigo feroz al otro lado, que busca desanimarnos, que busca alejarnos de Jesús, de la verdad, la oración se hace vital en nuestra vida, en toda situación de nuestra vida. Pero necesitamos tener este entendimiento del mundo en el cual estamos viviendo. De otra manera, la oración simplemente va a ser un agregado para ciertas ocasiones. Por lo tanto, la oración no es solo en toda situación, sino que también es en toda relación. Es el segundo punto que te dije. La oración es en toda situación y la oración es en toda relación. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque Santiago y la Biblia en general no presentan la oración únicamente para ser vivida de manera personal y privada. Lo cual sí está bien, pero nuestro contexto nos ha enseñado generalmente que la oración se vive de manera privada. Dios y yo. Eso es la oración. Digo unos rezos, hago unas plegarias para estar bien con Dios y estamos por el día. Pero la Biblia jamás presenta una dinámica así, jamás nos muestra una idea de la oración así. Solo Dios y yo. Sí se practica de manera privada, sí es personal y un tiempo devocional donde está Dios y yo solamente. Obvio, eso es vital. Pero también se vive junto a otros. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo. Mira el verso 16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Te das cuenta? La oración se practica con otros. Es una dinámica que ocurre en conjunto con otras personas. Tú y yo necesitamos de la comunidad para crecer, necesitamos de otros para crecer, para madurar y ayudarnos a luchar con nuestro pecado, como dice Santiago. Paul Tripp, que es un tremendo también autor y pastor, dice: tu crecimiento es un proyecto comunitario, tu crecimiento de fe como cristiano es un proyecto comunitario, no ocurre solo apartado en tu pieza y tu vida encerrada en tu reino y vas a crecer como cristiano. No, Dios dispuso una iglesia, dispuso de otros cristianos para ayudarte a crecer en una vida de oración en conjunto. Y generalmente, dentro de la cultura de iglesia, la tendencia justamente es pensar que la oración del pastor, por ejemplo, es la más importante y efectiva. Necesito que el pastor ore por mí, porque quizá el pastor es mucho más escuchado por Dios que yo. Como si tuviera una especie de poder mayor que otras personas, los pastores. Todo lo contrario. Incluso la cultura católica en la cual hemos vivido, en la cual hemos crecido, muchos de nosotros nos han enseñado que la confesión de pecados se hace únicamente con un especialista en pecados, si se pudiera decir así. Alguien a quien Dios escucha realmente. Y tengo que ir a confesar mi pecado solo con esa persona. Pero la Biblia jamás presenta una dinámica así. La Biblia presenta una dinámica completamente diferente en cuanto a la vida comunitaria de oración y de arrepentimiento y confesión de pecado. Los cristianos necesitamos la oración y la ayuda de otros en oración para nuestra vida, para crecer en fe. La lucha contra el pecado y sus efectos en nuestra vida se combaten en oración junto a otros, partiendo de adentro de la casa hacia afuera. Nunca se lucha solo, está diciendo Santiago. Nunca serás capaz de desafiarte a ti mismo frente a tu propio pecado, de tal manera que tú te digas: tengo que cambiar este pecado, esto no es parte del carácter de Cristo, tengo que frenar esto. Jamás vas a tener la capacidad de desafiarte a ti mismo. Simplemente vas a ceder frente a tu propio pecado y vas a vivir tranquilo en esa dinámica, a menos que estés rodeado por cristianos maduros que aman a Cristo, que quieren ver su carácter en ti verdadera y genuinamente. Y van a estar ahí para orar, para preguntar, para ayudar y tener un tiempo de pasar la cuenta. Esa es la dinámica que Santiago está proponiendo en la vida de oración comunitaria. Por eso la oración es en toda relación con otro cristiano. La oración se practica en toda relación porque somos débiles, porque no tenemos la capacidad para autogestionarnos tan fácilmente y darnos cuenta de nuestro pecado tan fácilmente. Pero Dios, dice Santiago, es capaz de obrar en nosotros a través de la oración en conjunto con otras personas. Por eso creo que Santiago usa el ejemplo de Elías,
que viene a continuación. ¿Viste los versos 17 al 18? Ahí está el ejemplo de Elías. Mira, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Verso 17. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Santiago nos está recordando aquí en estos versos que el gran profeta Elías del Antiguo Testamento, tan conocido, tan famoso, que tantos milagros vio, que tantos milagros él mismo hizo, o que Dios hizo a través de él, era alguien como tú y yo, débil. Eso es lo que dice Santiago en los versos, ¿no es cierto? Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. ¿Te das dando cuenta? Santiago está citando la historia de Elías, cuando Elías oró que no lloviera, y no llovió durante 3 años y medio, una tremenda sequía que hubo en ese tiempo. Y la razón por la cual oró eso no es porque quería tener un largo verano y que todo esté calentito y no tener lluvia porque queremos pasarlo bien durante 3 años. No es su razón por la cual oró por sequía. Oró eso por el pecado del pueblo. Elías oró y pidió a Dios que hubiera esta sequía por el pecado del pueblo, y particularmente por el pecado de los líderes que se habían apartado de Dios y habían preferido entregarle sus vidas a otros falsos dioses. Y a modo de juicio, Elías oró y pidió esta sequía. Por lo tanto, la sequía era el juicio de Dios sobre su pueblo. Y el tema de estos versos no es que aprendamos a orar por lluvia, por sequía, y que pidamos que Dios mande su lluvia. No es el punto de Santiago al citar a Elías. O que tampoco es su punto de que podamos ser personas que declaramos, reclamamos, decretamos, nos quejamos y todo ese tipo de cosas. No está diciendo eso Santiago tampoco. El tema de estos versos es que Santiago quiere mostrarnos que Dios puede obrar poderosamente, incluso a través de las oraciones de personas débiles. Eso es lo que Santiago quiere dejarnos claro. Y por eso cita a Elías y pone tan gráficamente ahí. Era alguien con nuestras debilidades. Pero Dios puede obrar a través de la oración de personas débiles. Porque Dios es poderoso. No está en nosotros la capacidad. Está en Dios la capacidad de hacer cosas. Por eso, los débiles, incluyéndonos a todos nosotros, necesitamos la oración de otros débiles, porque Dios es poderoso. Y Él puede obrar, y Él puede transformarnos, Él puede cambiarnos, Él puede hacer su obra en nosotros, mediante la oración de otras personas. Y no solo los débiles, sino que también todos aquellos que están perdidos, lejos de Dios, como extraviados de Dios. Esa es la dinámica y la palabra que ocupa Santiago en los últimos versos. Por eso la oración es en toda situación, en toda relación, y como te dije, también es en toda la misión. Y creo que está conectado ahí, Santiago, está conectando la historia de Elías con los últimos versos, 19 y 20. Mira los últimos versos ahí. Hermanos míos, dice, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Parte de la historia de Elías, que Santiago está mencionando acá, tiene que ver con la oración en la misión. Déjame explicarte por qué. Por favor, si tienes tiempo, y me imagino que en este tiempo de cuarentena tienes tiempo, lee esta genial historia de Elías, que está en Primera Reyes 18, y va a quedar, cualquier serie de Netflix va a quedar chica al lado de este tipo de historia. Primera Reyes 18 nos cuenta la historia de que Elías enfrentó a algo así como 850 profetas, falsos profetas, que adoraban falsos dioses, para mostrarles que estaban perdiendo su tiempo al entregarle sus vidas a estos falsos dioses, y que habían extraviado al pueblo, al atraer a todo este pueblo hacia estos falsos dioses. Por lo tanto, lo que estos falsos profetas estaban haciendo era justamente desviar al pueblo de la verdad. Y mira cómo Elías reprende a todo el pueblo que se estaba yendo con estos falsos profetas. Mira, los juntó a todos. Y Primera Reyes, capítulo 18, verso 21, dice lo siguiente. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si Baal es, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Estoy citando solo este verso de una larga historia. Simplemente vamos a mostrarte cómo Elías desafía al pueblo.
Y al desafiar al pueblo, quería preguntarte, ¿no te recuerda algo de lo que Santiago nos ha enseñado en su carta? Cuando Elías dice esto. La misma actitud que Elías desafió del pueblo en ese entonces, de los cristianos en ese entonces, es el mismo desafío que Santiago está lanzando en toda su carta. Dejen de ser indecisos. ¿Hasta cuándo van a ser indecisos? La sección pasada terminó diciendo que tu sí sea sí, tu no, no. ¿Estás dando cuenta? Santiago tiene el mismo énfasis que Elías está teniendo en estos versos. Y luego de desafiar al pueblo así, lanzó lo que hoy llamaríamos el Holocausto Challenge, como en palabras de redes sociales. Holocausto Challenge. No, por favor, no intenten eso en casa. Quizás en septiembre, cuando empecemos con los asaditos, si es que el Señor lo permite. Pero Elías lanzó este desafío a los 850 profetas que estaban adorando a Baal y llevando al pueblo hacia el extravío. Y les dijo, armen un sacrificio, un altar o una especie de mega parrilla y que sus dioses sean quienes la prendan, la parrilla. Entonces armen la parrilla, el altar, pónganle las cositas, tiren un buey encima y oren para que sus dioses prendan la parrilla. Los profetas estuvieron medio día orando, gritando, pataleando, tirándose al piso, decretando, declarando, concretando y no sé qué otra palabra más. Se cortaban todo el cuerpo, se llenaron de llagas, sangrando entero. Tremendo escándalo que tuvieron. Y no pasó nada con la parrilla. Ahí estaba, sin movimiento. Elías, por su parte, armó la misma parrilla. Pero además de armar la misma parrilla, le agregó un componente que lo hace más difícil que se prenda la parrilla, y le dijo al pueblo que echaran agua sobre la parrilla y sobre el buey que estaba ahí. Y terminaron echando agua como 3 veces. Le dijo, echen agua, echen de nuevo otra vez, 3 veces echándole agua encima. Más difícil aún prender la parrilla. Trata de hacer eso en septiembre, cuando si es que empezamos el asado, prender una parrilla mojada, a ver si te va a funcionar. Luego de eso, Elías dio un paso adelante en medio de todo el pueblo. Imagínate, 850 profetas, todo el pueblo de Dios, viendo este momento. Elías da un paso adelante y oró lo siguiente. Déjame leerte lo que dice la historia. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. Ahí está lo que oró Elías. Y todo este desafío tenía el único objetivo, que finalmente se prendió la parrilla, y no solo se prendió, quemó el piso, el agua desapareció toda la parrilla, con el único objetivo, como dice Elías, que todos los extraviados vieran quién es el Dios verdadero y vuelvan sus corazones a Él. ¿Estás dando cuenta? Por eso Santiago termina diciendo que la oración es clave en la misión, porque necesitamos que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer en la misión. Que personas rindan su corazón ante el Dios verdadero y se vuelvan de su extravío y de su adoración a falsos dioses. Necesitamos la oración para que Dios lo haga. Y Dios puede hacerlo. La misión que Santiago está mencionando acá es traer de vuelta a los extraviados, a todos aquellos que, cristianos, no cristianos, que están indecisos como Elías desafió al pueblo, que no saben si acaso viven con el Señor o no, que agarran un poco del mundo, un poco de los parámetros de Dios, hacen mezcla y terminan viviendo. A todos esos extraviados, tráiganlo en oración, oren por sus corazones para que Dios se les revele, los traiga de vuelta, los convenza, para que Dios abra esos corazones cegados y dejen de estar indecisos. Como te digo, no solo para no cristianos, sino también para aquellos cristianos que no están viviendo bajo los parámetros de Dios, como Santiago nos ha mencionado, en toda área de su vida. ¿Estás dando cuenta por qué la oración es tan importante en la misión? Todo lo que Santiago nos ha mostrado en su carta es posible experimentarlo únicamente mediante
la oración en la misión. Es Dios que va a hacer la pega de cambiar y transformar corazones extraviados. Solo Él lo puede hacer. Nuestra pega es ser misioneros, al estilo de Elías. No solo en otros países, no solo en otras culturas, lo cual es muy necesario. Y tenemos que orar por misioneros que están en otros países y otras culturas. Pero Santiago está enviando misioneros dentro de las propias iglesias. Y eso es gigantesco, porque nunca pensamos en misioneros dentro de la iglesia. A buscar a los extraviados, a aquellos indecisos, a aquellos que agarran y aman el mundo y dicen amar a Dios al mismo tiempo. Eso es extraviado. Oren por ellos y tráiganlos de vuelta para que conozcan al Dios verdadero. Por eso necesitamos la oración, queridos amigos. Por eso es tan importante. Necesitamos la oración en toda situación, en toda relación y en toda la misión. Y todas esas cosas van juntas, unidas. Dime si no es desafiante la manera en la cual Santiago nos está mostrando la importancia de la oración en toda área de nuestra vida. Es gigantesco. Y espero, mi deseo es que tu entendimiento de la oración, al otro lado de este pasaje, crezca y se engrandezca. Y tu deseo por buscar al Señor en oración. No solo en momentos, detalles, en instancia específica, en urgencias. En toda área de tu vida hay un deseo por conectar a Dios en oración con todo lo que tú eres como cristiano hoy. Y la única manera de crecer en tu vida de oración no es mediante una nueva técnica. Santiago no está dando ninguna nueva técnica, sino que simplemente es magnificando la importancia y la necesidad de la oración en toda área. Magnifica cuán importante es. Y voy a cerrar con lo siguiente. Déjame preguntarte, ¿cómo estás tú seguro, segura que Dios va a escuchar tus oraciones? ¿Cómo podemos estar seguros que Dios va a escuchar nuestras oraciones? Déjame decírtelo en las palabras que Tim Keller expresa en su excelente libro acerca de la oración, que te lo recomiendo. Él dice, podemos confiar que Dios responderá a nuestras oraciones porque un día terrible Él no le contestó a Jesús cuando Él pidió. Eso es lo que nos recuerda el Evangelio, la buena noticia. Él dice, Jesús oró en Getsemaní que el trago amargo del sufrimiento en la cruz no lo tuviera que beber, pero su petición fue rechazada. Sobre la cruz, Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo es posible que esto le haya ocurrido al hombre perfecto, a quien sirvió a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y dio su vida por otras personas? ¿Cómo es posible que le haya pasado esto? Tim Keller dice, por el Evangelio, por la buena noticia. Es decir, Dios trató a Jesús como nosotros merecemos ser tratados, para que cuando creamos en Jesús, seamos tratados como Jesús merecía ser tratado. Él recibió el castigo, nuestro castigo, para que nosotros recibamos su amor. Esa es la buena noticia para ti y para mí esta mañana, y estar seguros de que Dios escuchará nuestras oraciones. Tim Keller agrega y dice, Él escuchó, Jesús, el gran silencio, para que nosotros pudiéramos tener la certeza de que Dios escucha y responde nuestras oraciones. Dime si no es gigantesco lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso cuando los cristianos oramos, podemos tener la confianza que Dios escuchará nuestras oraciones, responderá nuestras oraciones a su tiempo, a su manera, bajo su voluntad y sus parámetros. No por nosotros, sino por los méritos de Jesús. Y por eso decimos, en el nombre de Jesús, por lo que Él hizo por nosotros, Dios va a escuchar nuestras oraciones. ¿Cómo no terminar orando ahora? ¿Sí o no? Después de todo esto. ¿Cómo no cerrar la carta de Santiago en oración? Pidiéndole al Señor que podamos conectar toda situación de nuestra vida con Él, que podamos vivir una vida de oración en toda relación y en toda la misión, trayendo extraviados. Nosotros mismos volviendo, si acaso hemos estado extraviados, volver en oración, en arrepentimiento al Señor. ¿Qué te parece si oramos y cerramos esta linda mañana? Y también cerramos lo que es la carta a Santiago. Acompáñame en una oración, por favor, y terminamos. Padre, gracias por esta linda y preciosa mañana donde cerramos una carta que nos ha desafiado tanto, nos ha mostrado y nos ha ayudado a evaluar nuestra propia fe, nuestro propio cristianismo, si acaso es genuino o no es genuino, si acaso hemos estado viendo bajo tus parámetros o bajo los parámetros de este mundo.
Ha sido demasiado sincero, Santiago, Señor, y a veces eso nos ha confrontado mucho. Pero esta mañana queremos responder a tu palabra en oración. Tú empezaste hablándonos a nosotros en tu palabra, nosotros respondemos a tu palabra en oración. Y esta mañana queremos hacerlo, Señor, dándote gracias por Jesús, porque gracias a Él, por medio de Él, sabemos y confiamos de que nuestras oraciones pueden ser escuchadas y respondidas. Y si venimos esta mañana a ti en oración, arrepintiéndonos de nuestro rechazo, arrepintiéndonos de una vida lejos de ti, incluso arrepintiéndonos de amar más el mundo que a ti, o querer tener el mundo y no soltarlo, y al mismo tiempo tener algo tuyo, podemos venir a ti en oración, en arrepentimiento genuino, y tú vas a perdonar, tú vas a restaurar, tú puedes traer de vuelta corazones extraviados, perdidos y engañados por los falsos dioses de este mundo. Tú puedes hacerlo, Señor, y quiero pedirte que esta mañana tú lo hagas en nosotros, incluso a través de esta dinámica virtual. Aquellos que están ahí al otro lado de la pantalla, Padre, tú obra en sus corazones, si acaso han estado extraviados, si acaso han estado viviendo lejos de ti, si acaso han preferido más los ofrecimientos de este mundo que lo que tú ofreces en Cristo en la cruz, tu amor, tu perdón, tu gracia. Así que, Padre, esta mañana nos encomendamos en tus manos para que nos ayude a crecer en nuestra vida de oración, en toda situación. Ayúdanos a conectar todas las áreas de nuestra vida contigo en oración. Ayúdanos a vivir esta vida de oración con otros, en toda relación, partiendo de la casa hacia afuera, con nuestra familia, amigos, hermanos, todos aquellos que nos rodean. Ayúdanos a estar siempre rodeados por amigos y hermanos que quieran cuidar nuestra vida y con quienes podamos pasarnos la cuenta y vivir una vida de arrepentimiento genuino. Y Padre, oramos para que tú lleves a cabo la misión y traigas personas a ti hoy día y durante todo este tiempo. Quizás personas a través de esta dificultad de la pandemia tengan un corazón más sensible a ti. Oramos por todas aquellas personas que de alguna otra manera andan buscando más de ti. Revélate a sus vidas. Muéstrales quién eres, así como Elías le mostró a todo el pueblo quién eres y cómo responde la oración y que quieres perdonar. Así que nos encomendamos en tu mano esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, ha sido un gusto, un placer, un gozo poder no verlos, pero estar conectado hoy día y que ustedes hayan podido verme y compartir. Gracias por abrirnos el espacio en su casa cada domingo con cada material que estamos mandando. Así que esperamos que esté siendo de provecho, que les esté animando en su corazón en este tiempo y que lo esté transformando más a la imagen de Cristo. Así que gracias por estar ahí y estamos experimentando lo que dice la palabra. No es por vista, es por fe. Yo no veo a nadie. Confío de que hay alguien ahí al otro lado, así que Dios los bendiga, queridos amigos. Nos estamos viendo en la semana y próxima semana, próximo domingo, y aquí viene el spoiler que no quise revelar, pero próximo domingo comenzamos nuestra nueva serie de Habacuc. Vamos a ir al Antiguo Testamento, necesitamos un poquito de profetas, queremos profetas en nuestra vida, vengan los profetas para decirnos lo que el Señor quiere decirnos a través del libro de Habacuc. Así que prepárate, busca el libro de Habacuc, despega la hoja ahí de tu Biblia de Habacuc, te va a demorar quizá unos 10 minutos en encontrar el libro, es súper cortito, léetelo durante la semana, son 3 capítulos, así que aprovéchalo y próximo domingo comenzamos con nuestra nueva serie de Habacuc. Así que todos preparados y a empezar a llenarse el corazón de Habacuc para lo que va a ser unos 3 domingos aproximadamente, ¿ya? Así que ya lo revelé, ahí está, la pelota está en su cancha y nos vemos el próximo domingo y nos vemos durante la semana en nuestras comunidades misionales. Dios los bendiga, los queremos, los extrañamos, cuídense mucho, por favor. Tengan mucho cuidado, protéjanse, estén en la casa dentro de lo que puedan hacerlo, ¿ya? Un abrazo a todos, Dios los bendiga, que estén muy bien. Chao, chao amigos, que les vaya bien.